Bueno, y Astori ha dicho en distintas entrevistas que era muchas personas, ¿no? Siempre hablaba un poco de ese término. Así que sí será difícil repasar todas esas personas que fue durante su vida Danilo Astori. Bueno, muchos Astori a lo largo del tiempo y Julieta con el informe. Juli. Así es, compañeros. Vamos a tratar de explicarles un poquito, de hacer un pequeño repaso sobre la vida de Danilo Astori, una persona que logró una gran influencia en cada lugar que ocupó. Y eso lo podemos ver desde el primer momento que miramos su historia. Cada espacio que habitó dejó una marca, pero además tuvo un crecimiento tan importante en cada uno de los espacios que habitó, influenció a tantas personas en cada uno de los espacios en los que estuvo, que es difícil resumir en unos minutos su historia. Una persona que dejó huella en la academia, en la política partidaria, pero también en la política nacional, en la ciencia económica en general, en la región. Fue, además de todo lo que conocemos de sus cargos dentro de la academia, dentro de la política, dentro del gobierno, tuvo lugares muy importantes en la región en lo que tiene que ver con la consultoría económica, por ejemplo, en Naciones Unidas. Fue consultor desde 1966 de Naciones Unidas para cuestiones que tienen que ver con la economía y con el agro. 30 años en ese momento. Ya vamos a repasar un poco sus grandes hitos desde tan joven. Pero además fue autor de libros y de artículos vinculados a la economía desde 1963, es decir, también desde muy joven empezó a escribir y a generar, bueno, algo que vamos a compartir seguramente más adelante cuando nos visite aquí en Piso Germán de Agosto, esa gran influencia que tuvo sobre las ciencias económicas en nuestro país. Y fue, además de político, ya vamos a repasar algunos de sus cargos a lo largo de su carrera, doctor honoris causa en varias universidades del mundo y recibió también condecoraciones en ese sentido. Así que si les parece, sin más, voy a pasar a la pantalla para repasar en una línea del tiempo que les aviso desde ya, porque seguro, y lo sé, desde sus casas van a empezar a notar cosas que faltan. Bueno, una pequeña línea que trata de mostrar lo que fue este gran hombre de la política nacional. Danilo Astori nació el 23 de abril de 1940, por lo que este año, en 2023, cumplió justamente 83 años. Sus estudios, bueno, luego del liceo y de la escuela, cursó sus estudios como contador público y economista en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Entró a esa facultad en 1958 y egresó en 1963. Pero antes de egresar, en 1962, ya comenzó con su trabajo como profesor universitario. Ya empezó con su trabajo vinculado a la titularidad de algunos cursos dentro de esta Facultad de Economía, de Ciencias Económicas y Administración. Y fue creciendo dentro de la Universidad de la República, teniendo cargos muy importantes, además como asesor universitario, hasta el 2013. Llegó a ser grado 5 de la Universidad de la República y estuvo como profesor titular de las materias más importantes, como por ejemplo Estructura Económica Nacional, Economía del Uruguay y Economía 2, algunas de las materias más importantes de esta carrera. En 1971, años después de recibirse, fue fundador del Frente Amplio, una de las personas referentes dentro del Frente Amplio en lo que fue la fundación y ese empuje de, bueno, uno de los partidos más importantes de la historia de nuestro país. Y tan solo un año después fue su primer periodo como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Pero eso fue un proceso muy corto. Fíjense que se interrumpe en 1973. ¿Por qué? Por el golpe de Estado. Y él en una entrevista en la Diaria hace muy poco comentaba cómo en la noche que se dio el golpe de Estado fue a la facultad como decano y se quedó allí a dormir junto con varios compañeros, varios colegas, hasta que desde allí mismo fue detenido y luego destituido, por lo que durante los años de la dictadura se tuvo que dedicar a el trabajo privado, a la actividad privada de la economía, y junto con varios investigadores, junto con varias colegas de su profesión, en 1978 fundó CIEDUR, un centro de estudios de la economía que fue sumamente influyente. Fue una institución privada, es una institución aún, sigue además dando grandes investigaciones
investigaciones a nuestro país, una institución privada no gubernamental y sin fines de lucro que desarrolló la innovación justamente vinculada a los estudios económicos. Vamos a ver esta segunda etapa ya en democracia del trabajo en la siguiente, lo que estamos viendo aquí, en la siguiente placa, cuando retoma la democracia en nuestro país en 1985, vuelve a ser decano de la facultad Danilo Astori por el periodo de 1985 a 1989 y en 1989 integra la fórmula presidencial con Líber Seregni y es además titular de todas las listas del Frente Amplio al Senado. Este fue obviamente un momento muy importante en su carrera porque él era considerado un dirigente independiente y fue desde ese lugar que logró reunir apoyos para integrar la fórmula presidencial. En ese momento, evidentemente, como ya sabemos, no ganó esta fórmula presidencial, pero sí, al ser el primero en la lista del Senado, empezó su época en la legislatura de nuestro país, en el Parlamento uruguayo. De 1990 a 1995 fue senador, de 1995 al 2000 también, pero años más tarde, en otros periodos, fue siguientemente siendo electo senador, aunque ocupó otras tareas. En 1994 fundó su sector, Asamblea Uruguay, por donde pasará mañana el cortejo fúnebre, un espacio donde Danilo Astori pudo concentrar sus deseos políticos para encauzar justamente lo que él sentía que se tenía que hacer dentro del Frente Amplio. Y en 2005, en el primer gobierno del Frente Amplio, luego de haber sido nuevamente electo senador, es designado como ministro de Economía y Finanzas. Recordarán esta época del 2005 al 2008 porque hizo una de las reformas más importantes para nuestro país, como lo fue la reforma impositiva caracterizada por el IRPF y una reorganización y modernización del sistema tributario uruguayo. Luego integró junto con José Mujica la fórmula presidencial del 2010 y en el 2009 ganó las elecciones como vicepresidente de la República, cargo que ejerció del 2010 al 2015 y luego del 2015 al 2020 fue ministro nuevamente de Economía y Finanzas. En 2019 fue electo nuevamente senador, pero renunció a esa banca en 2021 y esta es, en grandes rasgos, la carrera de Danilo Astori, como nos decíamos, un gran impacto en todos los espacios que ocupó. Para hablar un poquito de esta carrera fue que hoy estuvimos hablando justamente con quien lo acompañó en esta fórmula presidencial, con quien fue el presidente mientras él era vicepresidente y evidentemente se encargaba también de la Cámara de Senadores de nuestro país. Estuvimos hablando con José Mujica justamente en su casa y nos estuvo comentando algunos de sus recuerdos, algunas de las enseñanzas y qué significa haber compartido tantos años con Danilo Astori y sobre todo qué marca, qué impacto dejó en este país. Danilo era único y como tal siempre esperábamos su palabra cuando teníamos una discusión colectiva en el primer Consejo de Ministros con Tabaré, cuando recién asumimos. Él era ministro de Economía, yo era ministro de Agricultura. Esperábamos siempre la opinión de Danilo, porque valía la pena pensar sus argumentos. Y nunca estaba en una discusión completa si no lo escuchábamos a Danilo. Sentíamos satisfacción de que él hablara y opinara. Un hombre afecto a las transformaciones sociales, pero muy convencido del juego y de las limitaciones de la propia democracia liberal, que creo que ayudó mucho a no confundir deseos con realidad. En el avatar político yo debí de haber puesto en su momento todo el peso de mi circunstancia para apoyar que él fuera candidato. Y no tuve el temple de pelearme con mis compañeros e imponérselo.
se lo quería reconocer porque él merecía haber sido presidente de la República. Y una persona que es reconocida en el mundo por las enseñanzas que dio, habla de las enseñanzas que Danilo Stori le dejó a él. Él tenía una forma intelectual netamente científica de analizar la realidad. Él no tenía apuro, pensaba y le daba vuelta. Y eso es importante en la tarea de gobierno y en todo lo demás. Porque nos ayuda a ver problemas de la realidad que a veces no los vemos. Es un aporte y es una pérdida irreparable. Seguramente que la vida continúa y van a venir generaciones de militantes y seguramente que aparecerán mujeres y hombres brillantes. Pero Danilo es único. Deja un agujero de esos muy difíciles de cubrir.